La temperatura, qué tontera. No, muchas veces ponen el termómetro anda por aquí. No, señores, el termómetro tiene que quedar en la fosa axilar. Ahí, en ese huequito, tiene que quedar el termómetro. Hay veces que ponen el termómetro y entonces le hacen esto. El termómetro se ve por la parte de atrás. No, lo ponen aquí. No puede ser. Tiene que quedar en la fosa axilar. Ahora, vamos a examen físico. Habíamos visto 4 sistemas fundamentales. Uno era respiratorio, cardiovascular, soma y digestivo. Ahora, ¿cuáles son los 4 aspectos fundamentales del examen físico? Inspección, palpación, percusión y auscultación. ¿Qué ustedes van a poner en el examen, en la historia clínica? Lo positivo acorde a lo que tiene su paciente. En este caso, este paciente viene por una afección de tipo respiratoria. ¿Qué voy a hacer? Lo primero que voy a hacer, ¿qué cosa es? Inspeccionar. ¿Qué les dije? Inspeccionar. Voy a mirar. ¿Pero voy a mirar dónde? ¿El abdomen? ¿Voy a mirar los tobillos? No, ¿dónde voy a mirar? Pulmones. En el área que abarque. Acuérdense que el área pulmonar tengo que mirar la parte anterior, la parte lateral y la parte posterior. Y a su vez compararla entre un lado y el otro. Eso nos queda claro. Y a partir de ahí describiríamos entonces la piel, si hay dificultad y podemos incluso irle dando órdenes al paciente. Por ejemplo, respire fuerte por la boca, tome por la nariz y expulse por la boca, o algo viceversa. Trate de aspirar todo el aire mayor que usted pueda, e incluso ya entonces, una vez que esto suceda, podemos ir comparando, sí, solo mirando, porque solo estoy haciendo ¿qué? Inspección. Pero ya miré esta parte y esta la tengo que comparar con aquella, e incluso tengo que describir todo lo que hay en piel. Aquí el paciente, por ejemplo, no voy a dar, el lunar es un diagnóstico. Presencia de mancha de color café de aproximadamente 1 milímetro de diámetro, ubicada en la porción superior del hemitórax derecho. Presencia de mancha de color rojo de aproximadamente 1 milímetro de diámetro por debajo de tetilla derecha. Es decir que aquí no doy diagnóstico. En el examen físico no se da diagnóstico. Y ya así igual, aquí por ejemplo tenemos en la parte, en el hemitórax derecho, ante la porción izquierdo, en la porción anterior, tenemos en la porción superior una mancha de color café claro de aproximadamente 4 o 5 centímetros de diámetro, milímetros de diámetro. Es decir, ¿no te lo habías visto? Ay Dios. Así, ya la parte lateral, y después también describo en la inspección la parte posterior. Ya esto aquí en la parte superior son pecas o esférides por la edad, ya esto, pero bueno, no se da diagnóstico en el examen físico, solamente se describe. Y describo entonces tanto lo que sería un hemitórax como describo el otro. Impresiona simetría entre ambos hemitórax. ¿Por qué? Porque parece que están del mismo tamaño. A todo detalle de la piel y todo. Ahora que viene la palpación. ¿Qué les había dicho con relación a la palpación? Lo hacemos juntos, pero también sería, los pulmones tienen 3 áreas, superior, media e inferior. Pero que nadie me vaya a hacer examen de respiratorio acá, porque ya ahí se acabaron los pulmones. Ahí lo que estoy palpando sería poca parte. Y acuérdense que la palpación a su vez se divide en palpación superficial, que estoy buscando fundamentalmente ¿qué? La parte de piel, y palpación profunda. E incluso cuando voy a palpar el área respiratoria, tengo que tener en cuenta que hay muchas veces que quieren palpar o columna o esternón. Señores, no. Eso es hueso. Yo lo que busco es el área respiratoria propiamente. E incluso, ¿qué debo buscar entonces? Los espacios intercostales. Es decir, entre una costilla y la otra. Y a partir de ahí, que entonces yo palpo. Porque si palpo encima de la costilla, palpo encima de columna, palpo encima de clavícula, yo no estoy palpando respiratorio. ¿Está claro? Entonces, después que viene la percusión, habíamos quedado en que percusión no les íbamos a explorar.
Pero sí, ¿qué vendría ahora? La auscultación. ¿Con qué se realiza la auscultación? Y si algún, porque de repente no somos Margarita y yo quienes los evaluamos en el tribunal, pero siempre es acá en Riobamba y siempre nos reunimos antes de empezar. Si por casualidad de la vida les tocara hacer percusión, recuerden que la percusión no se hace sobre estructuras óseas, igual que tienen que buscar los espacios intercostales. Listo. Ahora, en el caso de la auscultación, acuérdense que el respiratorio se ausculta la parte anterior, la parte lateral y la parte posterior en cada uno de los hemitórax. Pero también, otra cosa que tienen que tener, que les decimos, ausculte el respiratorio, ¿y qué hacen esto? Ausculte, pero ya ese pulmón, no, ¿verdad? Son 2 pulmones, y hacen esto. No, señores, es desde la porción superior, media e inferior. Aquí, esto acá. Eso también lo puedes hacer ya en la palpación, que eso te demuestra el movimiento de las vibraciones vocales. Y después entonces la auscultación también le puedes decir que repita para tú corroborar lo que ya viste en la palpación. Pero acuérdense que tienen que ver la parte anterior, que se divide en superior, medio e inferior. Acuérdense que el hemitórax izquierdo en la porción anterior no nos da todo lo que queremos. ¿Por qué? Porque está también interpuesta el área cardíaca y no nos aporta gran cantidad de datos. Pero esta parte de atrás, sobre todo, chicos, es la que más datos nos va a aportar para lo que sería la práctica. Para el examen sabemos que tenemos que hacer las 3. Pero en lo que es la práctica, el área que más nos va a dar va a ser el área posterior y el área lateral. Y entonces no es respiratorio y respiratorio. Se acabó el respiratorio. No, señores. E incluso, ¿qué tengo que hacer? Ir comparando un hemitórax con el otro. Este lado con esto. Y por eso, inspire, expire. E incluso primero lo haces con la respiración normal del paciente y después le dices que por favor respire un poquito más fuerte. Hoy, si le queda alguna duda, hay veces que, por ejemplo, no escuchamos el murmullo vesicular. ¿Y qué tú le vas a decir a tu paciente? Que tosa. Porque cuando tu paciente tose, puede que sea que movilice las secreciones y entonces ya se empieza a escuchar. Listo. Esas son habilidades que van adquiriendo poquito a poco y ya les digo, es importante que lo tengan en cuenta. Ahora, ya entonces quedó claro respiratorio. Vamos en el caso de cardiovascular, chicos. Acuérdense los focos, vengan todos para acá. Los focos. ¿Cuáles son los focos? Los aórticos, miren. Pulmonar. Buscan esta clavícula, 1, 2, debajo de la segunda, entre segundo y tercero, espacio intercostal, próximo al esternón. ¿Quién está ahí? ¿Qué foco de auscultación? Aórtico. En el mismo nivel, pero al otro lado del esternón, ¿quién está? Pulmonar. ¿Quién está 2 más abajo? Tricúfide. ¿Y quién está por debajo de la tetilla? Mitral. Listo, eso lo tienen que tener en cuenta. Esa sería la auscultación del sistema cardiovascular y eso no se les puede olvidar. Y en el caso de la inspección del sistema cardiovascular, que les había dicho que no es solamente, si yo les digo del sistema, de lo que sería el área cardíaca, ahí sí solamente nos circunscribimos acá. Pero si yo les digo en el examen del sistema cardiovascular, estaríamos hablando también de ¿qué? De lo que sería el recorrido de arterias, venas. Por ejemplo, vemos acá, las venas se encuentran superficiales, hay que explorar, no vaya a ser que nuestro paciente también tenga varices o paquetes trombóticos, es decir, paquetes vasculares importantes, pero también aquí en el sistema cardiovascular, si no lo había hecho antes en el examen físico, tengo que explorar los pulsos y buscar todos los pulsos. ¿Y los pulsos qué me dan? ¿Actividad de qué parte? De las arterias, presión de las arterias, y eso es importante que también que lo tengamos en cuenta. Acuérdense, en la inspección que busco, si copiaron los cuadritos que yo les hice ayer, que busco todo lo que está en piel y superficie. Si palpo, ¿qué hago? Toco todas las estructuras superficiales y profundas, e incluso voy preguntando al paciente, ¿esto que le hago le duele? Esto le duele, es decir que vamos explorando a su vez las manifestaciones de dolor. Y lo otro sería que, chicos, auxiliarnos con el estetoscopio para la auscultación. En el caso del soma, el soma es el sistema que tiene la ventaja de que no tiene percusión, auscultación, solamente que tiene inspección y palpación. Inspección, pero yo tengo que comparar el codo derecho
con el codo izquierdo, es decir, yo estoy inspeccionando, yo no estoy tocando al paciente, solamente estoy mirando y tengo que tener en cuenta, incluso yo le puedo sin tocar al paciente, decirle por favor, rote el hombro, mueve. Ahora, yo le puedo decir al paciente que rote la columna. Es decir, que entonces yo me tengo que saber qué articulación tiene qué tipo de movilidad. Como les decía ayer con la rodilla, flexione bien hacia adelante. Señores, ¿cómo? Si esa articulación no tiene esa movilidad. Entonces tengo que saber qué tipo de movilidad tiene cada una de las partes del cuerpo. ¿Está claro? Entonces, ¿qué es importante? Ya realicé la inspección y ahora viene la parte de la palpación. Y hay un aspecto que no se les puede olvidar en la palpación. En los músculos sería el tono muscular. Y entonces, ¿qué le decimos al paciente? Haga fuerza. Ajá, para ver si cuando el paciente, por ejemplo, no sé si han tenido la oportunidad de tener pacientes con hemiplegia o pacientes, por ejemplo, niños que tienen, al momento del nacimiento tuvieron hipoxia y demás y vemos que apenas tienen ni músculo. Cuando los tocamos, ¿qué pasa? ¿Cómo están? Flácidos. Ajá, y entonces no hay movilidad. Entonces, ¿qué estamos explorando aquí? Dos cosas. Trofismo, ¿qué cosa es el trofismo? La conservación de la masa muscular y la fuerza. Apriete. Ajá, y a la vez exploro que se mantenga, porque puede ser que el paciente tenga atrofismo, es decir, conserve la forma, pero te diga, ay no, pero ya, y de pronto desaparezca. Es decir, que esto también, y conjuntamente con la fuerza muscular. Y esto lo tenemos que explorar en las diferentes partes. Y, a ver, suba los hombros, súbalos. Ajá, y aquí estoy explorando los músculos que tienen que ver acá con la parte posterior, como es el caso del trapecio, un músculo tan importante y que se contractura mucho cuando el paciente tiene situaciones de estrés, ajá, y demás. Entonces, ya una vez que yo haya explorado los músculos de mi paciente, me puede servir, ya yo voy a hacer masaje, en qué paquetes musculares yo tengo que insistir. Porque ¿para qué yo voy a insistir en la masa de los gemelos si aquí ni el paciente tiene dolor ni no hay contractura? Yo paso, porque por supuesto el masaje debe ser generalizado. Pero ¿dónde insisto? Aquí en la zona de trapecio, aquí en la zona del bíceps, que es donde está dañado, en la zona del cuádriceps femoral, donde esté dañado propiamente la estructura. No es que es lo único que voy a tocar, pero es donde voy a insistir más para descontracturar a mi paciente. Otra cosa, cuidado con el masaje. No hagan masaje cuando el paciente tenga fiebre, chicos. El masaje aumenta el calor y la presión. ¿Cómo ustedes le van a dar más calor al paciente? Entonces no tienen un termómetro. Son masajistas y no tienen un termómetro en la consulta. ¿Y cuando tienen problemas ya toman para la presión alta? Sí, pero toma para la presión, pero hoy vino con la presión alta, hoy no le puedo hacer masaje. Tengo que esperar a que se le baje, porque aumento el flujo sanguíneo. Entonces tienen que tener eso en cuenta también. Entonces, en el sistema osteomiorticular, conjuntamente, de hecho, algo con relación al sistema soma, señores, ustedes de 10 pacientes que vayan, por favor, de 10 pacientes que van a consulta, 8 van por afecciones de soma. Es el sistema que más ustedes van a tener en consulta. Entonces apréndanselo de cabo a rabo. Hay que aprenderse el soma. ¿Cómo yo le voy a decir al paciente que ahora, bueno, haga rotación si esta articulación apenas rota? Entonces, no, el paciente tiene dificultad en el tobillo. Ah, no, si quiero hacer plata, sí, hagamos plata. Pero estoy haciendo las cosas mal. ¿Entienden? Entonces tengan en cuenta qué partes del cuerpo, hasta qué punto está la limitación o no articular. Eso es importante también que lo tengan en cuenta. Y acuérdense que en el caso del sistema osteomiorticular, la exploración de la palpación se hace de dos formas. Y los movimientos hay que explorarlos de forma activa y pasiva. ¿Qué les había dicho que era pasiva? Cuando yo les doy órdenes al paciente. Levante su rodilla derecha. Levante su rodilla izquierda. Ajá, esos son órdenes que yo le estoy dando al paciente. Ahora el paciente movió, ¿no? Y ahora ¿qué yo hago? Verifico. Por supuesto, activa es más brusco. Porque ¿qué yo busco? Por ejemplo, si la articulación crepita, sí, a ver, ¿y qué le voy a preguntar al paciente? ¿Eso le duele? Es decir, que es importante también que ahí vayamos preguntando. Señores, la interrelación con el paciente es importantísima, la tenemos que tener muy en cuenta. Hoy no hemos hablado y no hemos tocado a sistema digestivo. Sistema digestivo, tienen que aprenderse de memoria los 9 cuadrantes del abdomen.
Tienen que aprendérselo. Y recordar que el sistema digestivo se realiza primero inspección, después se realiza la auscultación y después es que se hace la palpación y la percusión. Porque corremos el riesgo de que el paciente tenga un hilio paralítico, una oclusión intestinal y nosotros palpando, y cuando vienes a ver lo que estamos haciendo es provocando una parada en el paciente, en el sentido de que el hilio o la contractura abdominal o específicamente lo que sería la oclusión intestinal la estemos desplazando. Entonces tenemos que tener eso en cuenta también. Listo. Dudas, yo sé que hay muchísimas.